RCR, la red que comunica y une al Perú. Se encuentra con nosotros el ingeniero Fernando Sillonis, en su momento ha sido gobernador regional en Ica, una de las localidades más prósperas en el país, ¿no? Uno empieza a revisar los indicadores de Ica y no deja de sorprenderse, ¿no? Tiene mano de obra casi ocupada al 100%, ¿no? Y esto es un mérito, ¿no?, del trabajo que se ha venido realizando en una serie de actividades, una serie de obras que se han ido cumpliendo con el paso de los años. Y además el ingeniero Sillonis es consultor en política de inversión y desarrollo, ¿no? Y lo hemos convocado porque en los últimos días nos dimos con una información que el Jurado Nacional de Elecciones ha excluido a más de 400 candidatos al Congreso de la República 2020-2021, ¿no? Y esto, y hay que decirlo con nombre propio, porque se han registrado un conjunto de omisiones, ¿no? Y sabemos de muy buena fuente que sin ninguna mala intención, pero el jurado se ha convertido en más papista que el Papa y los ha excluido de la contienda, ¿no? Por eso queríamos compartir con él, uno, para conocer un poco cómo se ha manejado ese tema, y lo segundo, un poco para mirar en proyección qué nos espera el 2020. Ingeniero, qué gusto tenerlo acá. José, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo lo escuchaba estos días bastante sorprendido a usted, ¿no? Porque la primera vez que conocimos la información, usted se presentó ante los medios y decía que iba a presentar toda la información correspondiente, ¿no? Y no ha sido un hecho, ciertamente, como para poder excluirlo, ¿no? Una omisión la puede tener cualquiera. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? ¿Qué ocurrió? Para entrar en detalles, yo estaba en Ica, ¿ya? Y era un domingo, y me llaman del partido Perú Patria Segura, y me dijeron que tenía que ir a Lima en el término de la distancia, porque ese día a las 4 de la tarde vencía el plazo para presentar la lista de candidatos. Yo pensé, digamos, también inocentemente, ignorantemente, yo no tengo por qué saber los detalles, claro. Yo pensé que la lista se presentaba a cargo del personal del partido. Bueno, resulta que cada candidato tenía que poner su huella digital y su firma. ¿Ya? Entonces yo vine rápido de Ica, la verdad, y llegué faltando pocos minutos, y noté que no habían consignado mi vehículo. Y por esas cosas del apurete, como yo le llamo, todo viene muy precipitado, pues, ¿no? Porque toda esta convocatoria de elecciones también ha sido precipitada. Recuerden que a fines de septiembre, o sea, hace escasísimas semanas, ha sido disuelto el Congreso y convocada la nueva elección. O sea, no estamos hablando de un proceso ordenado, con tiempo y todo lo demás. Entonces, yo le digo al personero, no han puesto ningún vehículo. Y la verdad que ahí es mi error, yo consigné el vehículo que manejo. Hoy día he venido aquí a la radio en ese vehículo. Pero, error, ese vehículo es de mi empresa es unipersonal. Y no consigné el vehículo de mi esposa, que es un carrito Kia, que vale incluso mucho menos que la camioneta que yo consigné. Y por supuesto el jurado electoral detectó esa omisión y por supuesto reconocí mi error. ¿Cómo lo detectó? Porque simplemente se consulta registros públicos. En registros públicos están todos los vehículos y todos los bienes de uno, ¿no? Entonces le dije, sí, yo me he equivocado. He consignado el vehículo que yo uso y he omitido el vehículo de mi esposa. Eso es todo y mil disculpes, y quiero reconocer esa falta y simplemente corregirla, denme tiempo. Y por supuesto presentamos los documentos, copia de la tarjeta de propiedad del vehículo de mi esposa, donde era evidente que yo me había equivocado. Pero la sorpresa vino cuando nos citaron al Jurado Nacional Electoral, ya para presentar la apelación, ¿no? Porque el que nos excluyó fue el Jurado Especial, claro, Electoral. Entonces yo me encuentro con Francisco Díez Canseco, me encuentro con don Isaac Humala, me encuentro con un gentío enorme, y todos por el mismo motivo. A don Isaac Humala creo que le habían robado un carro hace años, en consecuencia, y nunca lo ha recuperado.
En consecuencia, ¿por qué consignar un vehículo que no es de su propiedad? Está en manos de los ladrones, inclusive ya puede ni existir. Claro. Da por hecho que eso ya estaba pues perdido. Sin embargo, él lo ha explicado con mucha franqueza y de repente excluido por no consignar el vehículo robado y yo por equivocarme en consignar el vehículo de mi esposa en vez del vehículo que yo utilizo. A pesar que luego presentó toda la documentación. Todo eso lo hemos presentado, lo hemos explicado, hemos reconocido, hemos pedido hasta disculpas, ¿no? Porque simplemente es un error involuntario, ¿no? Y nosotros dábamos por hecho pues que el Jurado Nacional iba a ser práctico, como me dicen que ha sido la comisión especial que ha designado a los miembros del Jurado Nacional de Justicia, ¿no? Donde evidentemente también habían estos errores involuntarios, pero más que involuntarios, intrascendentes, José. Una cosa es un error trascendental. Esto es intrascendente, porque omitir consignar el vehículo de una cónyuge, un vehículo Kia, ¿no? de muy poco valor comparado con otros vehículos y con las propiedades y los ingresos que uno tiene, no debería merecer una exclusión, ¿no? Sobre todo cuando el espíritu de la ley electoral es clarísima. Hay que evitar que postulen delincuentes, ¿no? No dice, hay que evitar que postulen personas que se equivocan, ¿no? Errores involuntarios. Ellos tratan de prevenir la postulación de narcotraficantes, de mineros ilegales, de compatriotas que tienen sentencias. La clásica... No, y esos filtros está bien. Está bien. La clásica es juicios por alimentos, ¿no? O sea, personas que no tienen respeto por la familia. Yo estoy de acuerdo con esas exclusiones, pero no los que se equivocan, porque yo he cometido 1000 errores en mi vida y no será el último de acá. Uno vive cometiendo errores, ¿no? La idea, el tema es la intención, ¿no? Si es que hay una intención, una manera de ocultar, premeditada, claro. Claro. Entonces, bueno, pues la verdad que estamos afuera más de 400. Pero ahí no queda, porque le escuchaba que le han iniciado un proceso a todas las personas. Bueno, todos no solo hemos sido excluidos, sino el caso ha sido puesto en consideración del Poder Judicial, como si fuésemos unos delincuentes, ¿no? Entonces, yo ya conozco estos procesos. En Ica yo he sido muy denunciado, sobre todo por los funcionarios sancionados por nosotros, ¿no? Y es típico, ¿no? El funcionario sancionado denuncia a la autoridad por abuso y 1000 otros delitos. En mi caso, yo he visto cómo vienen archivando uno tras otro, ¿no? Porque efectivamente lo único que he hecho es cumplir con mi labor. Sin embargo, cada archivamiento, José, denota un esfuerzo enorme de parte de la Fiscalía. No es un papelito que dice archívese, no, es un expediente lleno de testimonios, sustentos y todo lo demás. Entonces yo me pregunto, un poder del Estado como es el poder electoral, le ha metido de la noche a la mañana al Poder Judicial, que sabemos que está involucrado, atiborrado de expedientes y de casos reales de delincuentes de verdad, le ha metido 400 expedientes por las puras. Más carga procesal para ellos. Más carga procesal, y eso es pues música celestial para los delincuentes, ¿no? Eso es distraer al Poder Judicial en procesos que no tienen ningún sustento, ¿no? Entonces, a mí me parece muy mal, ¿no?, que no hayan pensado en esas repercusiones, ¿no? Yo lo veía bastante animoso cuando usted hizo sus primeras declaraciones para postular al Congreso, ¿no? Pero eso no es hoy, ¿se va a seguir en política usted? La verdad que sí, y no es porque me haya propuesto seguir en política, sino yo me he propuesto no congelarme, como diría el gran Basadre, ¿no? Don Jorge Basadre hablaba de los podridos, refiriéndose a los corruptos, hablaba de los incendiados, refiriéndose a los vándalos, y hablaba de los congelados, refiriéndose a esos muchísimos peruanos que viven cómodos, ¿no?,
y que prefieren no comprarse el pleito, como él mismo decía, ¿no? A mí no me metan, que el problema lo resuelva otro, ¿no? Bueno, yo no quiero ser un congelado. Entonces, para sorpresa mía, esperando haber acabado mi vida política en Ica, ¿no? Sobre todo por los incidentes que me tocó enfrentar, no solo con los congresistas de Fuerza Popular y otros partidos, sino con la misma Keiko Fujimori, quien me tildó de traidor y todo lo demás. Yo dije, bueno, pues terminé mi vida política y contento y agradecido, porque me parece que en Ica hicimos cosas interesantes. Pero, oh sorpresa, no pasaron ni una semana, ¿no? Y recibo llamadas de varios partidos, ¿no? Todos por el Perú fue uno de ellos, fue el primero. Renzo Reyardo, a quien yo no conocía y agradezco mucho, porque ahora sí nos conocemos, por supuesto, pero es un joven estupendo, muy buena persona. Me ha ofrecido, siendo él presidente del partido, el número 1 para el Congreso, y lo más importante es que siempre ha pretendido convencerme de que esto era un puente nomás, pero el objetivo final era la candidatura a la presidencia de la República en las elecciones del 2021. Entonces, siguiendo la pauta de don Jorge Basadre, yo sí quiero ser una persona que no se congele, eso sí quiero ser, ¿no? No necesariamente es aspirar a la presidencia de la República o al Congreso o un ministerio. Lo que sí no quiero ser es un congelado. En consecuencia... Pero si se lo proponen... Me lo han propuesto, y por eso es que estoy en carrera. Por supuesto, ahora las cosas han cambiado, la estrategia tiene que cambiar, ¿no? Tengo que volver a los viajes nacionales, cosa que estaba haciendo antes de que suceda esto del Congreso. Es una labor más académica, ¿no? Es mucha labor en universidades, efectivamente, ¿no? Yo he estado en Abancay, ustedes llegan muy bien a Purímac, hemos estado en Puno, hemos estado en Cusco, Puerto Maldonado, y siempre en recintos académicos, sobre todo universitarios. Y la verdad que nuestros jóvenes están muy maltratados por el Estado, ¿no? No solo en el ámbito de la salud, sobre todo en el ámbito educativo. Los testimonios que yo he escuchado de corruptelas al interior de la Universidad Micaela Bastidas, a la Universidad del Altiplano, son terribles, ¿no? Maestros chantajistas que realmente cobran a sus estudiantes para la aprobación de las tesis y los exámenes, ¿no? Entonces, la corrupción sí se está yendo de las manos, definitivamente, y yo sí creo que junto con la prensa, yo agradezco mucho a la prensa. Si no fuese por la prensa, José, estaríamos en el hoyo, ¿no? Porque todo esto de los desenmascaramientos de los congresistas corruptos, los jueces corruptos, todo esto del abajato, si no fuese por la prensa, estaría oculto, de eso estoy seguro, ¿no? Así que no es el sistema el que está corrigiendo la corrupción, sino es la ciudadanía de la mano de la prensa. Ahora, lo más preocupante es que ha alcanzado todos los niveles, ¿no? A todos los niveles, incluida la prensa, no digo que no. O sea, no podemos. Sin embargo, si alguna conclusión he arribado, es que allí donde hay corrupción, ahí está la integridad. Es fantástico el Perú. Ahí donde hay un médico corrupto, al costado, conviviendo, hay un médico íntegro. Es extraordinario. Igual pasa en la policía, lo mismo pasa en el Poder Judicial, lo mismo pasa en las universidades y en las escuelas. Convive la corrupción con la integridad. Entonces, conclusión, hay esperanza porque hay gente muy buena en el Perú, yo diría que son los más, ¿no? Pero que están de alguna manera escondidos, silenciosos y maltratados por la corrupción, ¿no? La corrupción es bulliciosa, es abusiva, es alaraquienta, ¿no? Entonces, yo sí creo que golpeando a la corrupción va a aparecer la integridad en todos los espacios de la vida peruana. Ahora,
¿Le preocupa la situación a la que hemos llegado? Uno, por el lado de la corrupción, otro un poco por la inacción en cuanto a los niveles de producción, de crecimiento económico, generación de empleo. Debíamos crecer más, en honor a la verdad. En honor a la verdad, sí. ¿No? Pero hemos llegado a un magro 2.2. Hay quienes estiman que este año vamos a llegar a 3.5. Conversaba esta mañana con la gente de Maximice, que ellos creen que así como estamos vamos a llegar solamente a un 3%. Pero más allá de las cifras, el tema es la actitud. Claro. ¿Le preocupa a usted la situación a la que estamos llegando? Sí me preocupa, que en realidad no es otra cosa que falta de liderazgo, ¿no? Falta de liderazgo. Digamos, las leyes están, las instituciones están. Tía María jamás debió haber terminado como terminó. Las Bambas jamás debieron sufrir esas interrupciones como ocurrieron, y lo de Cajamarca es penoso, ¿no? La reconstrucción del norte es patético, es un fracaso estrepitoso del Estado. No hay liderazgo, no hay capacidad de ejecución, de gobierno, ¿no? Entonces sí, desde el punto de vista económico no nos está yendo bien, y eso lo sufren los jóvenes, lo sufren los desempleados, lo sufren los pobres, ¿no? Entonces hay que luchar, José, como pero siempre lo han... que tenemos potencialidades. Yo conversaba antes de ingresar a este diálogo con usted ponía como referente el caso de Mina Justa en Ica, así ¿no? es. Donde son proyectos que sirven justamente para generar polo de desarrollo, apalancamiento económico, etcétera, etcétera, ¿no? Usted ha hecho una introducción muy generosa respecto de Ica, pero no es que Ica tenga algo especial. Lo único que ha habido en Ica es liderazgo para fomentar las inversiones en todos los ámbitos de la actividad económica. A Ica la gente la relaciona con su agricultura, gracias por ello, pero también la minería iqueña es estupenda, la pesquería iqueña es muy buena, y por supuesto la construcción, el comercio, el turismo. Ica se desarrolla de la mano de todas sus actividades, como debiera ser Arequipa, como debiera ser Cajamarca, Apurímac y todo el país. Pero no está ocurriendo eso. Y para mí, repito, eso es politiquería, eso es falta de liderazgo, eso es corrupción, ¿no? Así que hay solución. Ahora, ¿cuál debería ser una agenda mínima que debería plantearse el gobierno? Si es que hay voluntad justamente de enrumbar. Bueno, yo pienso, eso sí lo tengo bien estructurado, hay que priorizar todo lo que es agua, salud, educación y seguridad. Son 4 frentes de acción que donde uno se mueve por el país aparecen. Si no son los 4, 3 o 2, y en el peor de los casos 1. Todo el mundo carece de agua, carece de salud pública, carece de un buen sistema de educación pública y de inseguridad. Esos son los problemas. Ahora, ¿por qué no estamos teniendo éxito en esos frentes? Bueno, el Estado se ha hiperburocratizado. Hemos creado distritos, seguimos creando distritos, todos los distritos son autónomos, un alcalde distrital cualquiera se opone, lo estamos viendo en el peaje del norte, un alcalde distrital se opone a un alcalde metropolitano, ¿no? Y todo se echa a perder. Eso no puede ser, tiene que haber una jerarquía. Yo sí creo que el Estado ha generado una burocracia inviable, ¿no? La agenda es de simplificar al Estado al máximo, y eso se llama transformación digital, ¿no? No debemos hacer colas para nada. Todo se tiene que hacer a través de los teléfonos inteligentes o de las computadoras, y no someternos a las terribles colas donde las coimas y los problemas aparecen inmediatamente, ¿no? Tenemos que evaluar a los miles y miles de funcionarios que han entrado con tarjetazos, con títulos fraudulentos. Hay mucha basura en el Estado, producto de la politiquería y la corrupción que ha imperado en los últimos varios años, ¿no? En Ica nosotros sancionamos a cerca de 500 funcionarios, y
y la mitad de ellos fueron destituidos, la otra mitad fueron suspendidos temporalmente sin goce de haber, y en ningún caso, José, digamos, los ampallamos, como se diría vulgarmente, coimeando. Ahora, yo recuerdo perfectamente un artículo suyo en La Ampadia, donde usted hace varios años, cuando recién ingresaba a la administración de la gobernación regional en Ica, planteaba algunos temas que le habían sucedido al inicio de su gestión. Los tarjetazos se acercaban congresistas a pedirle recomendaciones. Claro. Varios empresarios que se acercaban a hacer arreglos bajo la mesa, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y esto es una radiografía que ocurre en todo el país. En todo el Perú, pero si no vamos a enfrentar eso, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque efectivamente vienen congresistas, pueden ser ministros, en el caso mío no fueron ministros, pero sí fueron congresistas. Y por supuesto muchos militantes, ¿no? Oye, yo te apoyé, ahora tienes que darme un trabajo. Oye, tú me has apoyado, yo te agradezco, pero yo esperaba que lo que tú quisieras es agua, salud, educación y seguridad, no un puesto de favor. Claro. Y no me entendían, parece que es un vicio, ¿no? El esperar un favor. Y bueno, eso juega en contra de la misma autoridad, porque si uno cede a los favores indebidos, por decir en los hospitales, ¿qué servicio va a haber de un militante que no tiene ningún mérito más allá del hecho de ser militante, ¿no? Entonces, no, yo me resistí a eso y la verdad que nos fue muy bien. Nosotros no cedimos a esas presiones políticas. Eso se llama pues clientelismo político. Pero es muy frecuente, José. Todos los congresistas, quizás exagero, la mayoría de los congresistas, creen que tienen el poder para imponer a sus militantes, a sus allegados, a sus amigos, ¿no? Entonces, eso le hace mucho daño al país, muchísimo, quizás no estamos conscientes del enorme daño, ¿no? Y qué diferente es cuando uno va a la Autoridad Nacional de Servicio Civil servir y pide a los mejores cuadros para determinados puestos. Y eso fue lo que hicimos con los hospitales de Ica, y todo el mundo se refiere a mi buena gestión en salud pública. A mí me da vergüenza ese reconocimiento, porque yo no hice nada excepto pedir a Servir que nos mande... Cumplir lo que dice la norma. Lo que dice la ley. Y Servir nos mandó unos 20 gerentes públicos y fueron revolucionarios, José. Realmente yo le debo a Servir mi más sincero agradecimiento y aprecio, porque yo no hubiera sido capaz de hacer lo que hicieron los gerentes públicos de Servir. Eliminaron las colas y cambiaron la actitud del servicio de la salud. Ahora, hemos culminado el año 2019 con cifras bastante preocupantes, sobre todo en la ejecución, en el gasto público. Pésimo. ¿No? Eso se llama corrupción también. Usted ha sido funcionario, claro. Usted ha estado al frente de la gobernación regional de Ica y sabe cuándo es necesario ejecutar. Y además, ¿no? Lo paradójico que tenemos en el país, hay dinero, pero no se sabe justamente ejecutar, no hay una capacidad. Yo estaba viendo, mi sucesor ha gastado 63.4% del presupuesto para inversiones en el 2019. Él dirá primer año. Bueno, nosotros primer año hicimos 84.5%. Yo no tenía idea cómo se gestionaba el presupuesto público en el país. Eso lo hicieron los gerentes públicos de Servir. Ellos sí saben, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo critico de mi sucesor es que él ha destituido a los 20 y tantos gerentes públicos de Servir que estaban haciendo una excelente gestión en los hospitales. Y resultado, 63% de ejecución presupuestal. Claro, ha metido a sus amigos, a los militantes de su movimiento, y no saben, no tienen por qué saber, ¿no? Entonces, el problema de nuestro país es que no se respeta la meritocracia, ¿no? Esa palabrita que le hemos dicho tantas veces, y repito, el perjudicado es el mismo, porque él aparece como un incompetente, pues, ¿no? Porque solo ha ejecutado el 63% del presupuesto. Y eso ocurre
en la gran cantidad de en la gran cantidad, todos cambian y por eso el país se paraliza cada 4 años cuando hay elecciones regionales y municipales y cada 5 años cuando hay elecciones presidenciales. Todo cambia. Entonces, esas son las cosas que yo estaba dispuesto a comentar en el Congreso y a tratar de corregir, ¿no? La ley Servir debe ser obligatoria, no puede ser optativa, tiene que ser obligatoria. En consecuencia, todos los funcionarios de carrera de las alcaldías provinciales, distritales y todos los funcionarios de carrera de los gobiernos regionales y ministerios tienen que permanecer en sus cargos, como ocurre en todos los países del mundo. Pero aquí viene un ministro y cambia hasta el directorio de Sedapal y por eso Sedapal es un caos. Es un caos. A mí me explicaba el actual presidente de Francisco Dumbler, de Sedapal, los directorios no duran un año en Sedapal. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa tan sofisticada como una empresa que provee agua potable a 10 millones de personas tenga esta rotación altísima de funcionarios? Eso es inviable, pues, ¿no? Es como que a esta radio le cambien de periodistas cada 3 meses. Es un caos. Es cierto. No funciona. Mi estimado ingeniero Fernando, hemos sido un rato tenerlo a través de la Red de Comunicación Regional. Ya sabemos que usted ya está en el tramo. Porque Dios lo ha querido, Y los felicito porque lo que están haciendo es muy importante, muy, muy importante. Dar cabida a personas, ¿no?, correctas, de buena fe. Podemos pensar diferente, pero yo veo muy buena intención en esta radio. Y repito, donde llegan ustedes, significa que están haciendo patria. Los felicito y les deseo un excelente 2020. RCR, la red que comunica y une al Perú.